Bienvenidos, viernes 29 de noviembre de 2024 y la noticia, la mirada de toda Latinoamérica puesta en Brasil y puesta en un real que se sigue hundiendo. En este momento, otro golpe más que está sufriendo en la apertura de la ronda de este viernes, la última del 11º mes de este 2024, con una caída que ya ubica al dólar en un valor de 6,10 reales, récord absoluto que, insisto, se viene quebrando semana a semana y que viene de la mano de una caída muy fuerte también de la bolsa del Ibovespa, que es el índice líder que mide las empresas que cotizan en la bolsa de San Pablo. Esto coincidiendo además con una economía que, si uno mira los datos reales de la economía, está en muy buena forma. Brasil viene creciendo, entre otras cosas porque Brasil se convirtió en una gran máquina de exportar materias primas, más allá de esos roles y esos pequeños nichos industrializados muy importantes que sigue teniendo la industria automotriz, la industria aeronáutica con Embraer. Es hoy un país que se convirtió en un gran exportador de petróleo, de granos, de carne, y esas exportaciones le permitieron, por lo pronto, que haya una proyección de crecimiento de más de 3% para este 2024, que el desempleo en el último trimestre del que tenemos información haya caído a 6%, el número más bajo en más de 10 años. ¿Cómo se explica entonces que estemos hablando de este nivel de inestabilidad financiera? Bueno, hay una sola explicación y es mala praxis, malas decisiones y mal comunicadas por parte del presidente Lula da Silva y de su ministro de Economía, Fernando Haddad. Quiero que veas lo que son las tapas de los diarios de hoy, diarios que no son particularmente anti-PT ni anti-Lula, pero que están mostrando justamente el malestar que hay en Brasil. El ajuste fiscal tímido frustra, genera decepción en los mercados y el dólar bate el récord de 6 reales. Esta es la tapa de O Globo. Veamos la tapa de otro de los principales diarios de Brasil, El Estado de San Pablo. El dólar bate el récord de 6 reales y presiona al gobierno por cortes efectivos. El dólar bate el récord de 6 reales y presiona al gobierno por cortes efectivos. Veamos ahora la tapa de Folha de San Pablo. Jornal do Comercio. Pensé que íbamos a ir a Folha. El gobierno prevé que una economía de 327 billones de reales con corte de gasto. No sé si tenemos el de Folha o hasta aquí llegamos. Acá está, el de Folha. El dólar bate históricos 6 reales con desconfianza del paquete de Lula. Este es el eje, fíjate vos, que plantean los principales diarios brasileños. Todos los economistas, los analistas coinciden. No se trata de datos que tengan que ver con que la economía real brasileña esté mal. Probablemente la economía brasileña, producto de lo que te decía recién, de cómo se ha convertido en un país con grandes capacidades exportadoras de materias primas, esté en su mejor momento en más de una década. Y sin embargo, hay desconfianza en el mercado y esto tiene que ver con las medidas que viene tomando el gobierno de Lula desde que asumió el 1 de enero del año pasado. Medidas que tienen que ver principalmente con aumentar el gasto, con eliminar el techo del equilibrio fiscal que había establecido el gobierno de Michel Temer y que, por lo tanto, fueron presionando para que haga anuncios el ministro de Economía, Fernando Haddad, que plantearan un panorama y una perspectiva que tendiera justamente hacia el equilibrio fiscal, que demostraran un sendero de equilibrio a futuro. Bueno, esas medidas anunciadas ayer por Fernando Haddad dejaron gusto a poco, generaron la sensación de que el gobierno no tiene el control de las cuentas fiscales, de que el gobierno está subestimando el problema del exceso de gasto y que por lo tanto Brasil va hacia una situación de desequilibrio que puede comprometer, insisto, los muy buenos indicadores que hay en términos de la economía real. Quiero que veamos los datos concretos. Yo te voy a mostrar ahora cómo ha evolucionado el real y cómo ha evolucionado la bolsa en lo que va de este 2024. Este gráfico arranca el 1 de enero
y llega hasta hoy 29 de noviembre. Vos fijate lo que es el real, cómo llega a 6 dólares con 10 centavos, que es la cotización que está en este momento en tiempo real, habiendo comenzado el año en 4,80. De 4,80 saltó a 6,10. Es una suba del 25%. Es muy importante. Es muy poco frecuente que un país, insisto, con los datos económicos con los que cuenta Brasil, un país que está aumentando sus exportaciones de la forma en la que está aumentando las exportaciones Brasil, sufra una devaluación de esta magnitud. Acá hay, insisto, cuestiones de la política económica y de las señales que está dando el gobierno que generan esta desconfianza que se ve acá en la cotización del real o la cotización del dólar comparada con el real, pero que la vas a ver también en la bolsa. Vamos a ver cómo fue la evolución del índice Bovespa. También arrancando el 1 de enero y llegando a este 29 de noviembre. Bueno, fíjate vos. 6% de caída acumula en el año. En esta semana ha sido particularmente dura. Es una caída que había comenzado en 130.000 puntos, sufre una caída sobre todo en la primera parte de año a partir de los anuncios que hizo respecto de Petrobras, el gobierno de Lula, de anuncios, por ejemplo, que vinculaban a que Petrobras no iba a repartir dividendos extraordinarios, por más que la legislación brasileña establece que los dividendos extraordinarios deben ser repartidos entre los accionistas. Esto terminó con la salida del presidente de Petrobras, mostrando el nivel de intervención que tiene el gobierno sobre esta empresa, que es mixta, pero que es una empresa que cotiza en bolsa, que por lo tanto tiene accionistas que están mirando con mucho detenimiento qué hace el gobierno al respecto. A pesar de ese golpe, luego del cambio de Petrobras y de algunas señales tranquilizadoras, fíjate que había subido. Si vemos desde junio hasta aproximadamente el mes de septiembre, estaba recuperándose la bolsa. Bueno, desde ese momento, las dudas en torno al panorama fiscal provocaron esta caída tan fuerte que por ahora no da señales de rebote. Esto, te decía, está directamente atado a anuncios que hizo el gobierno esta semana, porque había una sensación de que el gobierno tenía que responder a esta crisis, tenía que dar una señal categórica, fuerte, contundente, de que no iba a haber déficit fiscal como ha habido en otros momentos de la historia de Brasil. Y la realidad es que las medidas, los anuncios, el mensaje no fue el correcto, porque la reacción fue exactamente inversa a la que esperaba. Esto era lo que anunciaba Fernando Haddad, el ministro de Economía. Essas medidas que mencionei vão gerar uma economia de 70 bilhões de reais nos próximos 2 anos e consolidam o compromisso deste governo com a sustentabilidade fiscal do país. Para garantir os resultados que esperamos, em caso de déficit primário, ficará proibida a criação, ampliação ou prorrogação de benefícios tributários. Combater a inflação, reduzir o custo da dívida pública e ter juros mais baixos é parte central do nosso olhar humanista sobre a economia. O Brasil de hoje não é mais o Brasil que fechava os olhos para as desigualdades e para as dificuldades da nossa gente. Quem ganha mais deve contribuir mais, permitindo que possamos investir em áreas que transformam a vida das pessoas. Reafirmamos, portanto, nosso compromisso com as famílias brasileiras, proteger o emprego, aumentar o poder de compra y asegurar el crecimiento sustentable de la economía. La economía tiene dos componentes esencialmente que se reparten prácticamente en partes iguales. Hay un componente que es los datos de la realidad. ¿Crece o no crece? ¿Se produce más? ¿Se produce menos? Sin duda. El otro componente son las expectativas. ¿Qué expectativa tienen los agentes del mercado respecto de lo que vaya a pasar? Y eso está centrado en la confianza. Si las autoridades gubernamentales proyectan confianza en los mercados porque toman medidas que convencen y que hacen prever que las cosas se van a mover de acuerdo a lo que anticipan las autoridades gubernamentales, entonces seguramente la economía va a empujar. Ahora, si no hay convencimiento, si lo que transmiten las autoridades es duda, falta de credibilidad, bueno, la consecuencia es lo que estamos viendo en Brasil. Haddad tenía que dar un mensaje para calmar a mercados que ya estaban inquietos, con lo cual el mensaje tenía que haber sido
muy contundente respecto de la baja del gasto, dando señales de que esa baja del gasto era sostenible. Lejos de eso, Haddad habló de una baja del gasto, pero habló de la importancia de la economía humanista, de reducir las desigualdades, de cobrarles más a los ricos. Vamos a ver algunas de estas medidas y por qué generaron el efecto contrario al que buscaba el gobierno de Lula. Repasemos los datos principales. Lo que dice Haddad y lo que dice el gobierno es: nosotros vamos a ahorrar a partir de las medidas que vamos a tomar 71.9, o sea 71.000 millones de reales. Estos son aproximadamente 14.000 millones de dólares entre 2025 y 2026 para equilibrar entonces las cuentas públicas. Es decir, nosotros estamos prometiendo que va a haber un ajuste fiscal, que va a haber un ordenamiento de las cuentas. El punto es: las medidas que vos vas a tomar para cumplir con este objetivo, ¿permiten que yo, como agente privado, crea que efectivamente vas a cumplir este objetivo? ¿O las medidas que vos me vas a anticipar generan que yo no me esté convencido de que vos vayas a poder cumplir este objetivo? Bueno, vamos a ver qué es en concreto el camino propuesto por Haddad para llegar a ese ahorro que, insisto, no convence a nadie en Brasil. Vamos a tener un crecimiento real limitado del salario mínimo entre 0,6 y 2,5% anual. Bueno, esto ya está anticipando. El salario mínimo va a crecer menos de lo que había con la regla anterior. La regla anterior no estaba atada el crecimiento del salario real a estos parámetros. Acá lo que se está diciendo es que el salario real mínimo va a crecer en términos reales no más, digamos, de 2,5% anual. Bueno, eso podría ser considerado como una señal positiva porque si no sube demasiado el salario, entonces no hay presión sobre la inflación, que es otra de las preocupaciones detrás. Ahora, esto indicaría que hay proyecciones de un salario mínimo de entre 1.500 dólares en 2025 y 1.926 reales, perdón, que serían 291 dólares y 370 dólares en 2030. No es esto lo que más preocupó a los inversores, sino lo que viene ahora. Exención del impuesto a la renta. Esto es, me parece, uno de los puntos clave de por qué hay tantas dudas hoy entre inversores y entre distintos tipos de agentes privados. ¿Por qué? Porque lo que hace es que en un momento en el que vos tenías que anunciar una reducción del gasto y por lo tanto un mayor ahorro, el gobierno anuncia que hay un sector de la población que no va a pagar más un impuesto que hoy está pagando. Es decir, un aumento del gasto, esencialmente por vía de una baja de la recaudación. ¿Por qué? Porque lo que se hizo fue aumentar el umbral, de alguna manera, de aquellos que pagan el impuesto a la renta por encima de los 962 dólares. Es decir, los sectores de ingresos medios bajos, que cobran hasta 962 dólares, no van a pagar el impuesto sobre la renta, que es el impuesto sobre los ingresos personales. Esto es lo que más molestia generó, porque en algún punto, más allá de que pueda ser una medida justa o no, no estamos hablando de eso, lo que el gobierno tenía que proyectar era que iba a haber una reducción del gasto y un aumento de la recaudación. Bueno, aquí está anunciando una caída de la recaudación. ¿Y cómo dice Haddad? Porque recordemos que Haddad se comprometía a ahorrar 71.000 millones de reales. ¿Cómo dice que va a compensar esto que pierde? De esta manera. Va a ser financiado por un impuesto progresivo para quienes ganen más de 50.000 reales, es decir, para aquellos que ganen más de 9.620 dólares. Esto muchos creen que no se va a poder cumplir. Es decir, que este impuesto no va a llegar a compensar, o este segmento al que se le va a cobrar, no va a llegar a compensar a lo que se le deja de cobrar en los segmentos medios bajos. Esa es la razón por la cual termina habiendo mucha preocupación y la sensación de que estas medidas no son sostenibles y que por lo tanto Brasil se encamina a una situación de desequilibrio fiscal. ¿Nos queda una más? Cambios en beneficios sociales, ajustes en el beneficio de la prestación continuada, abono salarial, pensiones militares e impuestos a los superricos. Son algunos cambios que esto tiene que ver más con la política social, que también terminan teniendo para muchos un efecto a poco. Reitero,
El objetivo del discurso de Haddad era calmar a los mercados, proyectando que iba a poder sostener el equilibrio fiscal. Bueno, la sensación para muchos es que con las medidas anunciadas, con algunas de estas iniciativas, lo que se va a producir es exactamente el efecto contrario, es decir, que va a haber un desequilibrio fiscal. Esto, obviamente, proyecta una situación importante para el resto de América Latina, porque que Brasil devalúe de esta manera, que el real pierda peso de esta manera, que haya, por lo tanto, un Brasil más barato, tiene distinto tipo de efectos, entre otras cosas porque, por ejemplo, Argentina compite con Brasil para atraer inversiones, para producir distintas cosas, por lo pronto, energía y productos del sector agropecuario. Eso va a volver a Brasil mucho más competitivo que a la Argentina, por ejemplo. Eso va a tener consecuencias, pero además, si esto termina en una situación de desequilibrio y termina habiendo más inflación, porque si hay más gasto público y eso termina desencadenando en que aumente la inflación en Brasil, bueno, eso puede terminar también impactando a la economía brasileña, que también de esa forma podría impactar al resto de la economía de la región, tirándola de alguna manera para abajo.